Hola jóvenes, muchas bendiciones. Un verdadero placer volverlos a saludar. En este día, un día lleno de bendiciones. Antes de comenzar, quiero hacer algo. Quiero bendecir cada una de sus vidas. Quiero bendecir la vida de su familia. Quiero bendecir su trabajo. Quiero bendecir su esfuerzo. Eh, Ustedes cada vez que se levanten en la mañana, bendigan todo y en la noche también. En vez de quejarse, en vez de haciendo muchas cosas, ustedes bendigan. Dios bendiga a mi familia, bendiga a mi colegio, bendice, si no le sirve el celular, mi celular, todo, bendiga todo. Porque de esa manera las bendiciones, usted va a llamar las bendiciones y van a caer hacia ustedes. Y van a comenzar a vivir una vida diferente. Van a haber bendiciones que usted va a decir, wow. Pero es porque Dios te está bendiciendo. Ese celular que tanto se le arruinaba ya no se le va a arruinar. Esa computadora que tanto se le arruinaba ya no se le va a arruinar. Esas cosas que pasaban ya no van a pasar porque usted ha protegido eso con una cobertura espiritual que se llama la bendición. Ahora, jóvenes, vamos a comenzar la tercera y última etapa de, de la investigación de mercado. Ya vimos prácticamente cuáles son las técnicas de investigación, ya vimos los pasos. Ahora vamos también cómo hacer una encuesta, cómo hacer preguntas abiertas, cómo hacer preguntas cerradas, todo ese tipo ya lo vimos. ¿Ok? Si no, las clases están grabadas para que retrocedamos y volvamos a ver eso. Ahora, jóvenes, vamos a comenzar con la tercera y última etapa. Escuchen bien, la tercera y última etapa que se llama plan de muestreo. ¿Qué es el plan de muestreo? El muestreo es un procedimiento mediante el cual inferimos las características de un enorme grupo de consumidores. Estamos hablando las características de una población. ¿Ok? Inferimos, o sea, nos metemos las narices ahí. ¿Ok? Y vemos qué caracteriza a esa población. Está evitando a solo unas cuantas, porque no vamos a entrevistar todas. A esas cuantas nosotros le vamos a llamar una muestra. De la población grande a una pequeña muestra. Este concepto no es extraño y mucho menos aún nuevo. Esto creo que ya lo habíamos visto, no sé ustedes, en otra ocasión. Y entonces, ¿en qué se basa una buena encuesta? En una buena encuesta es un buen muestreo. Mucha gente piensa que el muestrear es algo tan misterioso que algún truco o magia debe haber detrás. Y no es así. No es así. No hay ningún truco, no hay ninguna magia. Vamos a definir para que veamos que no es un truco ni ninguna magia. Muestra, y vamos a ver el concepto. La definición es parte del conjunto total de elementos que componen el universo que va a ser objeto de estudio en la investigación. El universo que va a ser objeto de estudio en una investigación. ¿Cuál es el universo? Sería las farmacias de Santa Rosa de Copán, sería los supermercados de Santa Rosa. Ese es el universo. Pero no se va a ir uno por una. ¿Ok? Vamos a ir al tamaño de la muestra, número de individuos o elementos seleccionados del universo. Del gran universo vamos a seleccionar solo pocas estrellas. Y nosotros nos vamos a dirigir a esas estrellas. No vamos a poder con todo. O en este caso nos tocaría hacer una población de 60,000 personas. No vamos a ir a encuestar 60,000 personas. No. Condiciones fundamentales de la muestra. ¿Cuáles son las condiciones? Pregunta de examen. Que comprenda parte del universo y no la totalidad de este. ¿Ok? Que su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la magnitud del universo. En este caso, si estamos hablando de 60,000, por lo menos tenemos que entrevistar a unas 1,500, a unas 2,000, a unas 5,000 o 6,000. ¿Ok? Que los elementos de la muestra sean extraídos de forma aleatoria. O sea, que de forma aleatoria, de elegirlo no de dedo este, sino que de forma aleatoria. Aquel y el otro. Que sea representativa del universo del que se ha extraído. Que represente, ¿ok? A esa población, a ese número. Si vamos a encuestar personas, el universo es personas de 15 a 22 años, no vamos a encuestar a gente de 25, 30 años, no. Estimadores, las características de la muestra permiten establecer una estimación de las características del universo. ¿Qué nos quiere decir? Que el resultado de esa muestra, las características que muestra esa muestra son las características
que va a ser el mismo comportamiento como que estemos entrevistando a todo el universo. ¿Okay? La media muestral X es un buen estimador de la media poblacional. Y aquí podemos ver el signo de la media poblacional. La proporción muestral, que es P, es un buen estimador de la proporción poblacional. Es una P, pero ya mayúscula. Media muestral, media poblacional, proporción muestral y proporción poblacional. ¿Ok? Muestreo, términos importantes. Aquí podemos ver miles de caritas. Esa es la población, pero la muestra solo va a ser las que tenemos acá. Esa es la muestra. ¿Ok? Esa es la muestra. Población total de elementos sobre el cual queremos hacer una inferencia. ¿Ok? En otras palabras, donde el cual queremos meter las narices. En este caso, las personas en edad electoral en Honduras. Ahí dicen, yo no sé por qué puse en Venezuela ahí, pero se me fue. En Honduras tiene que ser las personas en edad electoral en Honduras. Población de estudio. Puede diferir de la población cuando se excluyen algunos elementos por razones prácticas. Ejemplo, los inscritos en el REP, el Registro Nacional de las Personas. Ellos pueden ser la población de estudio. Podemos sacar información de ahí y vamos a decir a ellos es lo que hay que ver para las elecciones porque ellos son los que van a votar en este caso. La muestra, bien importante, que parte de la población objetivo. Es la población objetivo. En este caso estamos hablando del electoral. ¿Okay? Entonces estamos hablando de 18 años en adelante. La cual seleccionamos, observamos y medimos. Ejemplos escritos en el Registro Nacional de las Personas de las 5 principales ciudades del país. ¿Cuáles serían las 5 principales ciudades del país? Sería Tegucigalpa, San Pedro Sula, ¿qué más? La Ceiba, Santa Rosa de Copán y en este caso también puede ser el Progreso o puede ser Choluteca. ¿Ok? En este caso, si vamos a hacerlo en farmacias, las farmacias más importantes, las más fuertes, las más influyentes. ¿Ok? En este caso, supermercados, de lo mismo. Estadístico o estimación. Valor numérico que resume todos los datos de una muestra. ¿Ok? Estamos hablando de la estadística o estimación, es el valor numérico que resume y representa los datos de esa muestra. Ejemplo, el % de los inscritos en el Registro Nacional de las Personas que se esperan votarán por una tendencia política. En este caso ya estamos viendo lo que va a ser. El marco muestral. Estamos hablando de estadísticas, es el valor numérico, y la marco muestral lista de elementos de la población de la cual se obtendrá la muestra. Debe ser representativo de la población, que quiere decir tiene que representar a la población, que tiene que tener las características de la población. Ejemplo, 10 principales ciudades, en este caso estamos hablando 5. 5 principales barrios urbanizados inscritos en el Registro Nacional de las Personas, personas eleccionadas proporcional a los estratos sociales. ¿Ok? Aquí tenemos muestra y error muestral. Error muestral se representa como una E, tamaño universo se representa como una N y una N minúscula se representa el tamaño de la muestra. Aquí podemos ver prácticamente todas las fórmulas. Poblaciones infinitas, se extiende por poblaciones infinitas todas aquellas superiores o iguales a 10.000 unidades, eso no lo vamos a tomar. Depende de la distribución estadística del estimador, en el caso de la norma es. Lo usa la investigación comercial es el de 95.42, debe tomar en cuenta, todo esto lo vamos a ver de una manera práctica en la siguiente clase. Pero solo quiero que entremos en este término, lo que es los signos, error muestral, tamaño universo, tamaño de la muestra y también muestra y error muestral. Porque también lo podemos hacer de otra manera. Ok, nos vamos a la tercera etapa, plan de muestreo. ¿Qué cosa es una buena muestra? Una buena muestra no es maestra, sino muestra, está basada en 3 razones fundamentales. Número 1, provee formas de determinar el número de respondentes necesarios. Como le dije, es representativa. Según la teoría estadística, la muestra para la población infinita mínimo es de 30 casos. Especifica la probabilidad de que cada persona será incluida en la muestra. P más P es igual a 1. Permite estimar cuánto error resulta de entrevistar a una muestra en vez de ser un censo. ¿Ok?
Dice, ¿qué determina el tamaño de la muestra? ¿Qué es lo que determina el tamaño de la muestra? Son varios, sin embargo, los principales son. Entre los elementos que determinan el tamaño de la muestra está el grado en el que la población a muestrarse sea homogénea. Cuando más se parecen los miembros de una comunidad menor, debe ser la muestra tomada. O sea, entre más características iguales tengan, pues se puede trabajar con menor personas, ¿ok? Y de esa manera podemos ver las características en total de la población. Lógicamente, si todas las personas del universo se fueran exactamente iguales en todo, una muestra de una sola persona bastaría. Pero como no es así, el tipo de procedimiento de muestra que se utiliza en una muestra, de un muestreo que se utiliza en una muestra, también afecta el tamaño de la muestra. Dentro de las variedades básicas de muestras probabilidades se encuentra el muestreo simple, al azar, el muestreo estratificado y el muestreo por agrupaciones de conglomerados o clusters. En este al azar, ya saben, vamos a entrevistar aquí, vamos a entrevistar acá sin hacer análisis, el estratificado y el muestreo por agrupaciones. Primero vamos a ver ese determinado número de personas, después ese determinado número y así. Y finalmente, a mayor número de desgloses o breakdowns, sexo, edad, educación, ingreso, etc., utilizadas en el análisis, mayor será la muestra necesaria. O sea que entre más extenso tengamos la edad, educación, ingresos y todo eso, más se va a tener que trabajar en la muestra. Plan de muestreo, ¿qué es error de muestreo? Pregunta de examen. Error de muestreo. El objetivo de cualquier encuesta es poder estimar las características de la población. Cualquier dato que obtengamos será solo estimación de las características de la población total. O sea, solo va a ser una estimación. Por eso se llama error de muestreo. Porque no garantiza si el 100% se va a comportar así. Por eso se llama muestra. El muestral implica alguna discrepancia entre el valor real y el valor estimado de una característica. Es lo que yo les decía. La discrepancia entre la estimación realizada a través de la muestra y el valor del número que hubiera sido descubierto en condiciones idénticas a través de un censo se le llamará error de muestreo. El error que debemos permitir afecta a su vez la precisión. En esto estamos hablando de la confiabilidad de la estimación muestral. O sea, siempre va a haber un pequeño error, porque no todos lo que elegimos de la muestra se va a comportar como el resto del 100% de la población. Pero de igual manera, la muestra nos da indicadores y nos da características que nosotros necesitamos saber de la población en general. Plan de muestreo. Se acude al muestreo para obtener información, es lo que ya les dije, sobre un conjunto de individuos con la ventaja de evitar tener que preguntar a cada uno de ellos. Aquí está más específico y mejor explicado, ya que esto supondría un costo por encima del beneficio de obtener dicha información. Por ello existe la alternativa de recoger la información de un grupo reducido de individuos que resulte representativo del total de la población. Que resulte representativo. Ese pequeño grupo va a representar al resto de la población. ¿Ok? En esto consiste el muestreo. Aquí está mejor explicado, no puede ser. Existen diversas maneras de llevar a cabo, basándose en el azar, como ya les dije, y mediante métodos estadísticos, como obtener información del Registro Nacional de las Personas, o irse por colonias, o irse por barrios. Eso. Y agarrar la población al azar. Muestra, muestreo. Muestreo aleatorio o probabilístico. La muestra es obtenida por un procedimiento de elección aleatoria, o sea, al azar. Cada elemento de la población tiene una determinada y conocida probabilidad de aparecerse en la muestra. O sea, aquí todos pueden aparecer en la muestra. Está también el muestreo empírico o no probabilístico. La composición de la muestra resulta en una elección razonada. ¿Qué quiere decir? Puede ser muestreo por cotas, por interinato, de máximos posibles, muestreo razonado y muestreo de bola de nieve. ¿Qué es el muestreo de bola de nieve? ¿Han visto? Se va de uno en uno y ahí se va haciendo un poco más grande. Depende de la información que vayamos obteniendo. Unidad muestral es un elemento de la población indispensable para disponer de una lista con todos los elementos de la población enumeradas consecutiva. Este puede ser muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático y muestreo aleatorio estratificado. ¿Ok? Dice, unidad muestral es un grupo de elementos de la población. Muestreo por conglomerados, que ya les dije que eran por grupos, y muestreo por áreas.
caso particular de muestreo por conglomerados. Perdón. Nos vamos al plan de muestreo. Aquí lo vamos a ver de una manera más definida. Muestreo aleatorio siempre a partir de la posición de información de un conjunto de la población a investigar. Realiza una selección con un conjunto de individuos elegidos al azar, como yo les dije. Esto también es pregunta de examen. Es decir, da la misma probabilidad de salir escogidos a la muestra a todos los miembros de la población. ¿Okay? Aquí no se miran características, edad, no. Cualquiera puede ser elegido para ser parte de la muestra. Puede ser aleatoria y sistemática. Solo se establece al azar el primer individuo de la población que se extrae para la muestra. El resto se obtiene una proporción a partir del primero, sistemáticamente. De las características que miramos del primero, nosotros vamos a ir viendo cuál puede ser nuestro segundo y tercero, y así en nuestra muestra aleatoria. Muestra estratificado. Dividimos a la población a estudiar en diferentes estratos o grupos. Puede ser en grupos sociales, puede ser en grupos de edades, puede ser en rangos de salarios, ¿ok? En rangos también de educación. Y sobre cada uno de ellos realizamos un muestreo aleatorio simple. ¿Ok? En este caso podemos dar un ejemplo. Las personas mayores de 18 años que solo cursaron la escuela, ¿por quién van a votar? Las personas mayores de 18 años que han cursado el colegio, ¿por quién van a votar? Y las personas mayores de 18 años que ya han terminado la universidad, ¿por quién van a votar? Eso puede ser un muestreo estratificado. ¿Ok? Muestreo por conglomerado. Necesitamos la creación de unas unidades necesarias para el muestreo. Los conglomerados que sustituyen a los individuos en el muestreo aleatorio simple para agilizar el manejo de la información. Esto puede ser por barrios, pueblos, ciudades. Sobre estos conglomerados se realiza posteriormente el muestreo aleatorio simple y volvemos al muestreo del inicio. ¿Ok? Muestra por etapas. Se realizan los muestreos en fases sucesivas, una por la otra. Muestreo por ruta aleatoria. Y muestreo por cuotas. Se emplea cuando se le exige a la muestra que cumpla con una determinada cantidad cuota de individuos que tengan una determinada característica. ¿Ok? Esto ya sería viendo individuos que tengan una misma determinada característica. Dice, una muestra de cualquier tamaño será solo si el procedimiento de seleccionar es al azar. ¿Ok? Una muestra de cualquier tamaño será buena solo si el procedimiento de selección es al azar. O sea que nos están diciendo que al azar sería prácticamente la mejor opción. Pero ahí depende también qué tipo de caso o qué tipo de información se necesita extraer. Diseño de la muestra. Población meta. ¿Cuál es la población meta o población objetivo en la que se va a estudiar? Marco de la muestra. Si son 60,000, el marco de la muestra, ¿cuánto? Técnica de muestreo. Esta va a ser la tipo de técnicas que ya hemos visto. Tamaño de muestra. ¿Ok? Ejecución del proceso de muestreo y cómo vamos a ejecutar y cómo vamos a ir a traer esa información. Aquí lo podemos ver de una manera más... permítame tomarme un juguito. Población meta, conjunto de elementos objetivos que posee la información que busca el investigador y acerca el cual debe hacer las inferencias. Ya les estaba diciendo, elemento, objeto que posee la información que busca el investigador y acerca del cual debe hacerse las inferencias. Puede ser ama de casa, puede ser constructor, no sé. Unidad de muestra, unidad básica que se contienen los elementos de la población que se incluyen en la muestra. En este caso vamos a hablar de ama de casa y la unidad de la muestra van a ser los hogares. El elemento van a ser las amas de casa. La unidad de muestra van a ser los hogares porque ahí es donde se van a encontrar las amas de casa. Marco muestral. Representación de los elementos de la población meta que consiste en una lista para identificar a la población muestra, a la población meta. ¿Ok? La representación de los elementos. Ya hablamos de eso. ¿Qué significa el marco muestral? Redefinir la población en términos del marco de la muestra. Esto puede ser simplista. ¿Ok? Y la selección puede eliminar los elementos inadecuados, pero no pueden tomar en cuenta aquellos que se omitieron. ¿Ok? Los que se omitieron. Tamaño de muestra. Importancia de la decisión. Desproporción entre el aumento
en n, que es el tamaño de la muestra, y el margen de error. Ok, naturaleza de la investigación. Va a ser una investigación exploratoria. Ya vimos qué significa la investigación exploratoria. El número de variables, naturaleza del análisis, va a ser por segmentos, tamaño de muestras en estudios similares, índices, incidencias, el porcentaje de personas calificadas, índices de determinación y recursos. Prácticamente en esto se basa lo que es el tamaño de la muestra. Ejecución del proceso de muestra es el marco de la muestra. Unidad de muestra son los hogares. Definiciones operacionales y viviendas. Cuántas viviendas están vacías, los hogares, dónde están las amas de casa y todo ese tipo de cosas. Es el proceso de investigación. Clasificación de técnicas de muestreo. Aquí esto me gusta porque estamos viendo las técnicas prácticamente de muestreo. Técnica de muestreo no probabilístico. Estamos hablando de muestreo por convivencia, muestreo por juicio, muestreo por cuota y muestreo de bola de nieve. Y técnicas de muestreo probabilístico, aleatoria simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo de grupo. Si no saben lo que significan las últimas de abajo, por favor, esta es otra tareita, hay que buscarlas y enviármelas a mi cuaderno, ¿ok? Todo lo que es muestreo por convivencia, muestreo por juicio, estas son las no probabilístico y las técnicas de muestreo probabilístico, que son las de aleatoria simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo de grupo, que esta prácticamente ya la vimos. Pero técnicas de muestreo no probabilístico, sí necesito que me las investiguen, ¿ok? Técnicas de muestreo no probabilístico. Prácticamente aquí estoy dando las tareas. Dice, no utiliza procedimientos de selección al azar. Por azar. Depende del juicio de la investigación. No pueden proyectarse a la población. O sea, ahí prácticamente depende más del investigador. Que yo siento que depende más del investigador que la verdadera realidad. Y muestreo probabilístico. Cada elemento de la población tiene una oportunidad fija de ser seleccionado. Marco muestral, intervalos de confianza, permite hacer inferencias a la población. Nos vamos directamente a hablar con la población. Muestreo por convivencia. La selección de las unidades se deja al entrevistador. Ejemplo, localización central. Ok, muestreo por convivencia. La selección de las unidades se deja al entrevistador. Localización central, dice, es menos costosa, menos tiempo, no son representativas y investigación tiene que ser exploratoria. Muestreo por juicio, el investigador cree que los elementos son representativos, o sea que las personas representan. Mercados de pruebas seleccionadas para determinar el potencial de un nuevo producto. Testigos expertos que participan en las cortes, este es por juicio. Prácticamente aquí se hace una toma de decisiones. Depende de lo que vaya haciendo, pero esto es como tipo juicio, por eso se llama así. Muestreo por cuotas, muestreo por juicio ilimitado de 2 etapas. Primera etapa, categoría de control o cuotas. Sexo, edad, ok. Y no se define el número de la población, o no se determina. Y segunda etapa, los elementos se seleccionan con base en el juicio, que es lo que estábamos viendo. Después, muestreo de bola de nieve, grupo inicial en forma aleatoria. Luego se les pide que identifiquen a otros que pertenecen a la población meta de las mismas personas, pero se llama bola de nieve, porque entre ellos mismos se van identificando a otras personas de forma progresiva. Estimar las características raras de la población. Muestreo aleatorio simple, esto ya lo vimos, cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección idéntica y conocida. Sistema de lotería y dificultades en construir el marco. Aquí tenemos la tercera etapa, fórmula para determinar la muestra en un muestreo aleatorio simple. Aquí tenemos prácticamente donde n es igual a 4qn, ok, sobre s a la 2, n menos 1 más 4p. Esto es n, donde el tamaño del universo a entrevistar, n significa el tamaño de la muestra, s margen de error estadístico, p probabilidad de ocurrir el evento y q probabilidad de no ocurrir el evento. Esto lo vamos a ir viendo ya en la parte técnica, cuando ya recopilemos toda la información. Muestreo sistemático, selección de un punto de inicio aleatorio. El intervalo de muestra se determina dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra.
¿Ok? Ya este es sistemático, ya les había dicho. Si los elementos de la población están ordenados en forma no relacionada con las características de interés, producirán resultados similares al muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado, cada elemento de la población debe asignarse a un solo estrato. ¿Ok? Puede ser social, puede ser de edad, whatever. Los elementos se seleccionan de cada estrato a través del muestreo aleatorio simple. Como ven, el muestreo aleatorio simple creo que está en todo. Y siento yo que es el de más confianza. Muestreo de grupo. La población meta se divide en subpoblaciones. Muestra aleatoria de los grupos. En el grupo solo se elige una muestra de subpoblaciones, en tanto que en los estratificados se seleccionan todos los estratos. Esa es la diferencia. Trabajo de campo y explotación de resultados. Primero, preparación del campo. Material necesario, cuestionarios, ordenadores, instrucciones y número de entrevistados necesarios. Eso es lo primero. ¿Ok? Ya tiene aquí los cuestionarios, ya tiene aquí las instrucciones, qué es lo que se va a buscar, material necesario y también cuánto, si vamos a hacer 5, 10, 15, 20, 100 entrevistadores. Formación entrevistadores. Primero tiene que ser general y después específica. Realización de la entrevista, donde hay que salir, ahí quiere hacer la entrevista y control de calidad de la entrevista. Depuración cierto, leer, tiene que haber supervisión, telefónica, personal, grupo de supervisión, filtros, preguntas más importantes, duración, ok, todo eso. Y entrevistas, como dar resultado, lo que es entrevistas, que es la materia prima. Ok, por acá. Perfil del entrevistador. Si nosotros estamos dando trabajo, pues hay que ver este perfil del entrevistador, formación media, buena presentación, habla clara y fluida, objetivo profesional, hasta esto le damos. Formación del entrevistador general, cultura sobre comercial, qué es, para qué sirve, cuestionario y la muestra y todo eso, tiene que saber el entrevistador, ¿sí? Normas de adaptación, formas de vestir, formas de comportarse, cómo presentarse, cómo hacer preguntas, todo eso. Específico, referido al estudio en curso, briefing oral o escrito. Red de campo puede ser propia, mixta o alquiler. ¿Ok? Esto es la red de campo, ¿ok? Cuando la gente de Tigo, todo eso, van a hacer entrevistas. En este caso, pues la red de pista sería nuestra, no sería propia. Organigrama tipo, jefe nacional, jefe de zona, jefe de grupos y entrevistadores. Así se organiza este tipo de entrevistas. Trabajo de campo y explotación de resultados. Primero los cuestionarios, depuración, supervisión codificada. Describe, grabación, definición, consistencia y ponderación. Que esto ya va a la información, toda esta información de los cuestionarios va a dar a todo lo que son los filtros en la computadora. Toda esta información la metemos ahí, después hacemos la tabulación, frecuencias, crosstalk, tables. Hay que interpretar los resultados y tener conclusiones y recomendaciones. Es lo que yo les decía, para eso es la investigación de mercados. Tener conclusiones y recomendaciones. Y por último, el informe de resultados. Cuestionarios, grabación y definición, ¿ok? Después la tabulación, donde hay que interpretar los resultados y tener conclusiones y recomendaciones, y informe de resultados. Esto también, jóvenes, viene como pregunta de examen que me van a tener que explicar eso. El trabajo de campo, los aspectos más relevantes para el desarrollo de recoger información son planificación del trabajo de campo, eso es sumamente importante, la planificación, selección de los entrevistadores, ya saben el perfil de los entrevistadores cómo tiene que ser, selección de los individuos a entrevistar, también eso, o si lo vamos a hacer al azar. Errores en el trabajo de campo donde siempre pasan, errores asociados a la mala selección de los entrevistadores y a su no respuesta, donde elegimos gente tímida, gente que no quiere hablar, gente que da mala información, todo ese tipo de cosas. Errores de administración del cuestionario, propios de las preguntas o de la forma de ejecución de la entrevista, donde no hay preguntas claras, donde no hay preguntas específicas, donde ni tan siquiera el entrevistador sabe que está preguntando. Todo ese tipo de cosas. Por eso tiene que estar empoderado el entrevistador. Información de los entrevistadores y supervisión o control del trabajo de campo, que es sumamente importante. Por eso siempre tiene que haber una supervisión. Y en este caso, en ese trabajo de campo, pues yo lo voy a andar supervisando a ustedes.
Preparación y análisis de los datos, codificación de los datos, consiste en la transformación en valores numéricos de todas las respuestas a la medida que sea posible. El proceso requiere de un conocimiento de las respuestas posibles, por ello en ocasiones se lleva a cabo solo de una sola vez concluida la toma de datos. Esta es la codificación de datos, ya más adelante vamos a ver una tabla. Grabación de los datos, el proceso en el cual los códigos de las variables descritas en el paso anterior son introducidos a un fichero informativo o a un programa que hacen referencia a las respuestas de los entrevistadores. ¿Ok? Depuración de los datos es el proceso desarrollado a continuación de la grabación, que consiste en la detección y eliminación de los errores cometidos, e incluso en la decisión sobre cómo se trataron las no respuestas u otros casos. Porque también van a no respuestas, todo eso hay que reunirnos, hay que ver cómo vamos a poner esto, en estadísticamente cómo se va a hablar ya para plasmar eso en reflejar esos datos para poderlos explicar. La elaboración de datos será el último proceso en el cual los datos ya preparados son analizados por los procedimientos más habituales. ¿Ok? Después de eso, jóvenes, después de hacer todo lo que es codificación de los datos, grabación de los datos, depuración de los datos y tabulación de los datos, nos vamos a presentación de los resultados, que es el informe final. ¿Ok? El informe final es la presentación de los datos. La presentación de los resultados se llevará a cabo tanto en forma verbal como por escrito, por ello debe prepararse un informe. Ok, se va a preparar un informe donde se va a explicar, va a tener introducción, va a tener índice, se va a explicar qué fue lo que se hizo desde un inicio, todos los procesos que ya hemos visto. El informe, que es único soporte físico de trabajo, ok. Y el informe debe servir para la toma de decisiones, por lo que debe observar los objetivos planeados. Y además debe contener una cantidad de información manejable por el usuario del mismo. La mejor forma de estructurar el informe es en función de los objetivos planteados. ¿Ok? Eso. El informe se hizo para esto y esto, y en base a estos objetivos de poder meter este producto, de poder esto y eso, ese servicio. Eso ya lo vimos en las clases pasadas. Todo lo que es acerca de los objetivos. La mejor forma de estructurar el informe es en función de los objetivos planteados, aunque de forma habitual suelen presentarse la siguiente contenido. Antecedentes del estudio, qué fue lo que pasó antes del estudio, acotación del problema y objetivos, cuál fue el problema y cuáles fueron los objetivos de ese informe. Ficha técnica de estudio, universo, tamaño y error muestral, método de muestra, método de recoger la información, fechas de trabajo de campo. ¿Okay? Todo eso tiene que ir en la ficha técnica del estudio. Resultados organizados por los objetivos planteados. ¿Cuáles son los resultados y las conclusiones y las recomendaciones que nosotros podemos dar a esa empresa? Conclusiones y recomendaciones. Sumamente importante. Se fija que todo está prácticamente finalizando aquí. Prácticamente aquí finalizamos la parte teórica. No falta la parte práctica. De aquí a un montón de cosas, pero eso lo vamos a hacer con un programa. Y más adelante les voy a explicar. Cuarta etapa, presentación y análisis de resultados. Aquí podemos ver. Un ejemplo. En las próximas elecciones regionales, ¿por qué partido o agrupación política votará usted? Somos Perú, un total de 20.2%, alto medio, 27%, muy bajo, 18%, los del sexo masculino, 19%, los del sexo femenino, 21%, los de edad, de 18 a 24 años, 24%, de 25 a 30, 18%, todo esto, ¿se fijan? Y así se va a presentar. ¿Cómo sería? Bueno, en este caso venimos a presentar la información acerca de las elecciones regionales por cada partido, grupo y política. Aquí en el lado izquierdo podemos ver los diferentes partidos políticos. Somos Perú, APRA, Unidad Nacional, Perú Posible, Acción Popular, Perú 2000, 2020, Independiente, FIN, Banco, Vaciado, Ninguno, o no sabe o no opina. Aquí en la siguiente podemos ver el total de las personas que han sido entrevistadas. En el siguiente, las personas que no respondieron. Y en el siguiente, las personas del sexo masculino y femenino que votaron, que van a votar. Y el siguiente es el rango de edades. De esa manera vamos a presentar la información. Y podemos ver nivel de atención, penetración en los anuncios en los medios de comunicación. Aquí podemos ver en radios, hombres mayores de 18 años. ¿Ok? Mayores de 18 años hasta que se desconoce ahí.
Ok, en radio el 90%, en revistas como el 35%, en diarios casi el 95%, televisión abierta el 95%, cine. En el cine vamos a ver casi un 35%, en internet un 35%, publicación exterior casi un 100% y televisión por cable en un 55%. Penetración, aquí lo podemos ir viendo de los colores y la atención que va subiendo y bajando, depende en esta línea que podemos ver aquí. Así lo podemos representar. Esa ya es la presentación de los datos. Hombres, preferencia de música radiales, hombres mayores. Aquí podemos ver la preferencia de música. ¿Ok? Lo que son boleros y todo eso. Esta tabla no me gusta casi mucho porque no representa, pero esta sí. Presentación en el línea del resultado. Esta sí me gusta. Cuadro número 8, donde dice cómo cree que estará la economía de su hogar dentro de un año. El 28% dice que mejorará, y aquí lo podemos ver. Aquí dice de manera total, y aquí lo podemos ver. Seguirá igual, dice el 30%. Aquí lo podemos ver. Empeorará, dice el 22%. Y no sabe o no opina, dice el 18%. Un total de 100%, base de entrevistados, 528 personas. ¿Ok? Y aquí podemos ver los colores. Se mejorará, está representado por una barra de un color. Este es el gráfico de barras, ¿ok? Seguirá igual, está representado por otro color, empeorará por otro color y no sabe o no opina, está en otro color. Esto es, miren qué bonito se refleja. Y así es como piensa la gente. ¿Se imagina que nosotros vayamos donde sus vecinos y por todo San José a hacer este tipo de entrevistas? Nos dan resultados, ¿ok? Nos dan resultados, cómo ven el problema del agua, cómo ven el problema de las carreteras, cómo ven el problema de los precios del café. O sea, todo ese tipo de cosas. Por eso es tan importante la investigación. Y por último, vamos a hacer las recomendaciones, como ya les había dicho. Hay muchas formas de llegar a la cima o encontrar la meta de la investigación. Mucho depende directamente de los criterios del investigador. En este caso estamos hablando de usted. Esta ha sido la clase, jóvenes. Con esto nos despedimos de investigación de mercados en la parte teórica. Solo falta una clase en la cual vamos a ver cómo reflejar esos datos en la computadora, porque ahora ya no se hacen un montón de cosas, sino que se hace a través de diferentes programas. Y después de eso, en octubre nos vamos a hacer el trabajo de campo. Ya les voy a dar instrucciones. Vamos a empezar a hacer las encuestas. ¿Ok? Los propósitos, los objetivos, cuál ha sido el problema y todo eso. Muchas bendiciones, jóvenes. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Chao, chao.